Yo soy Eduardo, vecino acá de Palermo. Nací en la década del 40. Eh, bueno, en ese momento el barrio se extendía desde Soler hasta Córdoba y Escalabrini Ortiz, que era Rivera y Canning. Se llamaba Villa Alvear. Era el nombre que siempre figuró y que posteriormente, con los cambios que hubo, ahora es Palermo Viejo. Bueno, era un barrio muy tranquilo, de casas muy bajas, muchos PHs, puertas abiertas, mucha seguridad, mucho compañerismo entre los vecinos. Todas las noches en el verano los vecinos se sentaban en las veredas, conversaban, mateaban, y de vez en cuando pasaba el tranvía 89, que era el que nos transportaba desde Flores hasta Plaza Italia, pasando por la calle Canning. Era una avenida empedrada de doble mano, en donde los focos lumínicos estaban en el centro de la avenida y que permitían el accionar del tranvía. Barrio muy tranquilo, en donde históricamente yo recuerdo muchas anécdotas del barrio. Nuestro barrio era un barrio en donde el centro estaba en Escalabrini Ortiz y Córdoba, que en ese momento, digo, era Rivera y Canning, y posteriormente, porque la calle Córdoba terminaba en Gascón, y luego cambiaba el nombre. El centro del barrio estaba exactamente en Rivera y Canning. Ahí estaba la antigua confitería Gamenara, estaba el histórico Café ABC en los ángulos de la esquina, en donde en algún momento en el subsuelo actuó Osvaldo Pugliese con su orquesta. Enfrente había un bar, 9 de Julio, que actualmente es una cadena de farmacias. En ese histórico bar, 9 de Julio, venía, era de tendencia oriental, y hay veces venía Zulma Fayad, cuando era pequeña, con su madre, y hacía bailes árabes. En la otra esquina estaba una farmacia, Londres, que recuerdo que luego con el conflicto de Malvinas se llamaba Farmacia Malvinas Argentina. Sí. Bueno, esta esquina era una esquina histórica en donde había una garita. Córdoba era doble mano, pasaban tranvías, 96, 97, 94, y la garita era el sitio en donde una gente conducía el poco tránsito que había en esa época. El barrio era un barrio muy tranquilo, muy rico, de mucha historia. Había un enorme mercado, el Mercado Buenos Aires, al 1200 de Canning. Posteriormente un comercio de café conocido. Luego había una cochería que todavía existe en Niceto Vega y Escalabrini Ortiz. Posteriormente estaba un comercio de mi padre, que era una antigua sastrería que comenzó a funcionar allá por la década del 30, y así sucesivamente. Hay actualmente una iglesia. Bueno, la iglesia San Jorge antiguamente era un bar muy grande, sobre 2 lotes. Enfrente estaba el histórico Café Nilo. El Café Nilo era un sitio de encuentros entre las colectividades armenias, griegas, árabes. Era mucho amiguismo. Se juntaban los connacionales, relataban sus vivencias en el país. En ese histórico café, yo recuerdo y lo presencié, fue una de los últimos bastiones del tango, en donde se despedía Héctor Mauré, que yo presencié, espiamos, éramos jóvenes, presencié esa última velada de tango que hubo. Posteriormente desapareció. Y al lado había un garage muy grande, sobre 3 lotes que hoy hay un vivero. Ese sitio, el garaje era un garaje histórico, porque según comentarios de un tío mío que vivía justo enfrente en mi casa,
era del gallego Castaño, que fue acompañante de Fangio, y mi tío relataba que a veces lo veía cuando traían el auto de carrera. Posteriormente había un enorme galpón en donde había mucha música, música griega, música armenia, música árabe. Posteriormente había un pequeño restaurante que era un comedor en donde concurría mucho la colectividad armenia. Era todas comidas a base de yogur. El yogur es muy clásico en la colectividad armenia. Se preparan varias comidas, y ese era el comedor de Melcón. Melcón era su dueño, que posteriormente ahí se instaló la panadería armenia, que hoy en día es uno de los negocios de alimentos más antiguos de la calle Canning. Hoy en día está el 1300 de Canning. Posteriormente, enfrente, en Cabrera, hay un hecho que yo recuerdo. Había una cantina Di Napoli, que ahí yo pasaba parte de mi infancia y algo de mi juventud. El hijo del dueño, recuerdo Ingrata de apellido, y ahí venía a comer el corredor de turismo carretera Carmelo Galbato, que venía al barrio, almorzaba y a veces cenaba, y luego, previa a las carreras, la cochería que estaba en Niceto Vega y Canning, como promoción, le daba el combustible de las carreras. Eso lo recuerdo muy bien. Posteriormente, Ingrata se casó con la hija de Carmelo Galbato, otrora corredor de turismo carretera de la escudería de Ford. Bueno, después estaba el histórico Café Los Andes, que todavía está en pie. En ese café yo tuve muchas anécdotas. Cuando tenía 17, 18 años, llegué a jugar al billar un par de veces, pero mi padre, que era un hombre muy rígido, me buscaba y me sacaba del bar y me llevaba así con cara de pocos amigos, me hacía retirar del lugar. Bueno, después está el colegio Provincia de Córdoba, donde yo hice mi infancia, mis primeros pasos, el primer grado. Recuerdo mi maestra María Esther de Fox, María Berroa, bueno, algunos compañeros y compañeras que todavía a esta altura, luego de los 70, veo en el barrio y nos saludamos. Y al lado estaba la comisaría 25. Esta comisaría era una comisaría muy familiar. Los 25 de mayo hacían actos muy importantes, cortaban la vía pública. Me acuerdo que suspendían el paso del tranvía, y ahí en un escenario he visto cantar a Violeta Rivas, Néstor Fabián, Juan Carlos Altavista, actores en ese momento históricos, Horacio Quintana, que era un cantante de tango, cuyo hijo era vecino nuestro, que hoy en día todavía actúa, que es Dane Martín, también del barrio. El barrio nuestro es un barrio muy rico, con muchas historias. En el Café El Nilo recuerdo que mi tío me comentaba que venía, cuando venía al país, Julio Cortázar, y tomaba café, se tomaba un café con los amigos, así muy esporádicamente. Posteriormente, si seguimos avanzando, en Gorriti y Scalabrini Ortiz, bueno, ahí estuvo mi madre viviendo en un primer piso. El edificio todavía existe, y se dice que ahí había una mansión donde vivía el general Alvear. Mis estudios secundarios los quise hacer en el Nacional Belgrano, en la calle Ecuador, pero en esa época no había vacantes. El único vacante que pude conseguir a través de mis padres fue en el Nacional Sarmiento, al 1200 de la calle Libertad. Era un colegio histórico, porque ahí habían pasado varios presidentes, entre ellos Frondizi. Después teníamos profesor de química, que luego fue secretario de Energía, que era de apellido Solá, creo que en el gobierno de Ilia, posterior. Bueno, era un colegio donde concurríamos, y tengo grandes recuerdos. Era solamente colegio de varones. Era un colegio
en donde la disciplina y la rigidez sobresalían sobre la educación. Nuestro jefe de celadores era Propato, que fue después, creo que presidente de San Lorenzo. Después había un anfiteatro en donde se hacía estudios de química, y debajo de ese, es una anécdota, debajo de ese sitio había una puerta, y donde algunos alumnos en algún momento de las clases se hacían la rabona debajo del anfiteatro, eso lo recuerdo bien. Posteriormente, cuando nosotros finalizamos nuestros estudios en el año 58, como un homenaje a esta institución educativa, vino don Alfredo Palacios a darnos su arenga, digamos. Alfredo Palacios fue un gran dirigente socialista. En ese momento había un conflicto entre libres y laicos. Entonces, cuando finalizó Alfredo Palacios, los alumnos del colegio Champagnat vinieron a provocarnos, se produjo una gran reyerta, nosotros escapamos porque era imposible quedarse ya en el colegio, y nuestro título y nuestra medalla de despedida se nos entregó debajo de la Torre de los Ingleses en Retiro. El acto terminó en la Torre de los Ingleses de Retiro. Eso nunca me lo voy a olvidar.